mayoría me conoce, soy de acá de Curicó, Julio Regi. Trabajo hace 18 años en una compañía que hasta hace poco se llamaba Novartis Sanidad Animal, hoy es Elanco Sanidad Animal. Agradezco a la Sociedad Rural la invitación y la idea era aportar un poquito a esclarecer algunas cuestiones respecto al problema de garrapata que creemos se simplificó demasiado en los últimos años. Es un problema complejo y tenemos que comprenderlo en su totalidad. Vamos a hablar un poquito de pérdidas económicas, un poco de resistencia a los garrapaticidas y las consecuencias, posibles consecuencias del problema de resistencia y algunas pautas del manejo para prevenir resistencia. Un poco también recordar el escenario en el cual nos tenemos que desenvolver en los próximos años en este contexto de problema de garrapata. Ustedes saben, va a haber un aumento de la población mundial, especialmente la clase media, que va a rondar las 3.000 millones de personas, y ese mayor crecimiento se va a dar hasta el 2020. La demanda de alimentos, de proteínas de origen animal, va a llegar a 60% y carnes el 43%. El centro mundial, el centro de gravedad de la producción de proteínas de origen animal, especialmente carnes, va a estar en Mercosur y en lo que respecta a carnes de calidad argentina. Pero tenemos un problema de reinfestación de muchas áreas, casi a niveles de los años 40, hace 40 años, perdón. Hay básicamente un desconocimiento de la problemática de la garrapata, de la resistencia y de sus consecuencias. Ha habido en los últimos 12 años un uso indiscriminado del grupo de las lactonas macrocíclicas y de insecticidas como garrapaticidas, no están formulados para ese fin. A la vez que estamos necesitando y estamos ahora ante un nuevo horizonte de exportación de carnes, exportaciones de distintos productos, tenemos que entender que los mercados van a ser muy exigentes en términos de inocuidad alimentaria, estos residuos en carne en particular, residuos tóxicos, en términos de salud pública, en términos de seguridad animal y en términos de medio ambiente. ¿Se pueden considerar barreras pararancelarias? Sí, pero son las cuestiones que tenemos que cumplir. Y abajo yo he colocado un breve párrafo del doctor Nari, un uruguayo que estuvo en la FAO y que fue publicado en un documento de la FAO a través de un comité de expertos en el problema de resistencia. Y claramente nos indica que de no haber un cambio drástico en el enfoque de la lucha contra la garrapata, vamos a caer en un problema de resistencia múltiple a distintas especies de parásitos, altos niveles de residuos en carne, leche y huevos y problemas con el medio ambiente. Es decir, claramente tenemos que cambiar el enfoque que hemos tenido en los últimos años, la actitud. Un punto importante a entender es dónde nosotros estamos parados para producir eficientemente. La parte de color naranja más oscuro y que está en un cuadro de bordes naranja es lo que se determina área favorable para el desarrollo de la garrapata. Y es el área que tiene poco déficit hídrico, menor a 200 milímetros al año, y solamente un mes por año de temperaturas medias menores a 14 grados y medio. ¿Sí? Luego viene un área intermedia donde aumenta el déficit hídrico, esto es más hacia el oeste, entre 200 y 500 milímetros, y ya hay 3 o más meses con temperaturas medias menores a 14 grados y medio. Y luego un área desfavorable donde también el déficit hídrico es importante, las temperaturas son menores y se agregan las zonas anegadizas. Esto es importantísimo de entender. Sí, en líneas generales siempre se habla de 80 millones de hectáreas en todo el norte. Todas estas provincias están afectadas por el problema de la garrapata, son 13 millones de cabezas, y el número que siempre se utiliza es una expresión del concepto del doctor Spath del 94. En pérdidas de carácter productivo se pierden 120 millones de dólares.
Si eso lo trasladamos a Corrientes, claramente podemos ver que toda la provincia es una zona favorable para el desarrollo de la garrapata, porque cumple con esas características de poco o nada de déficit hídrico y solamente un mes por año de temperatura media menor a 14 grados y medio. Áreas intermedias y áreas desfavorables. Podríamos calificar como áreas intermedias y naturalmente libres los esteros y todo el sistema hídrico, es decir, donde hay agua. El resto es, en Corrientes, toda la provincia, zona favorable para el desarrollo. Claramente es una provincia con una diversidad de ambientes importantes, ¿sí? Muchas veces dentro de un mismo campo uno encuentra distintos ambientes, pero siempre dentro del área favorable para el desarrollo de la garrapata. Este hábitat, esto es un trabajo que colaboró también el doctor Mangol, explica claramente cuál es la tendencia o el que va a haber en el cambio de hábitat en los próximos años de mantenerse el cambio climático, el actual cambio climático. Y esto indica claramente que esa condición de área favorable va a permanecer o se va a intensificar. ¿Sí? Es decir, de cara al cambio climático, nuestra zona va a ser favorable siempre o más favorable al desarrollo de la garrapata. ¿Y cómo se comporta la población en un área favorable para el desarrollo? Existen entre 4 y 5 generaciones por año, nacen larvas todos los meses, con un promedio de cantidad de huevos de 3.000 huevos por teleogina y un 80% de viabilidad. Esto es lo que sucede en la zona favorable. Si uno pone en un gráfico cómo se comporta, acompaña la curva de lluvias, ¿sí? Esta es la curva de contaminación de los pastos. Todo el año hay un alto nivel de contaminación de los pastos y los nacimientos de las larvas se concentran en los meses de septiembre, octubre y noviembre, especialmente octubre, y febrero, marzo y abril. La población fluctúa, pero no desaparece. ¿Sí? Esto también surge de esos trabajos. Todos los datos que voy comentando son de trabajo del doctor Ivankovic, de epidemiología y ecología de la garrapata, que son muy interesantes. Acá ustedes pueden ver cómo varía el periodo de incubación y la duración de la larva en los pastos. ¿Sí? De tal manera se concentran los nacimientos en septiembre, octubre y noviembre y en febrero, marzo y abril. Pero no deja de ocurrir nacimientos. Si uno arma un gráfico con algo de movimiento, para tener una idea cómo mes tras mes y año tras año continúa el problema, sucede lo siguiente. De teleoginas expuestas en febrero, marzo, abril y mayo, tendremos poblaciones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y así sucesivamente, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las de otoño. Es importante entender esta dinámica para entender por qué a veces fracasamos con los tratamientos. Esto también surge de una cuenta que hace el doctor Ivankovic. Él lo sacó sobre los datos que obtuvo de la localidad del Colorado, también hizo sobre otras localidades, y en base a los datos de la localidad en estudio para estos datos de Reconquista, fíjense el potencial de contaminación de los pastos que tiene una sola garrapata cuando no hay control, teniendo en cuenta que se producen 5 generaciones en 378 días, ponen 3.000 huevos, 80% de viabilidad, 50% son hembras, el 15% sobrevive y un 2% muere antes de desovar. 176 teleoginas por 5 generaciones, mire el nivel de contaminación que puede producir. Y eso se ve reflejado luego en los animales. Cuando no hay control en la zona favorable, se llega a estados de hiperparasitismo. Este es el nivel, son niveles de parasitación diaria promedio, contando hembras adultas teleoginas ingurgitadas. Se puede llegar a niveles de 350 a 450 hembras por día, por animal. En estos estudios se ven que, por ejemplo, si se hacen 6 baños al año, la población se deprime en un 70%, quedan 101 teleoginas, y si se mide el efecto que tiene el componente índico de algunas cruzas,
baja un poquito más, pero igual son niveles bastante importantes, de entre 50 y 70 teleoginas diarias por animal. ¿Sí? Durante todo el año cargan esa cantidad en promedio. Baja bastante en la zona de malezales, a 28, y cuando hay control, hasta 8. Estos datos son importantes tenerlos en cuenta para después entender bien de dónde viene tanta pérdida. El ciclo. Solamente para recordar, en líneas generales hablamos siempre de del ciclo con dos etapas, una etapa no parasitaria, ¿sí?, de huevos y larvas, y una etapa parasitaria. En líneas generales uno escucha hablar siempre del promedio del ciclo, y en realidad no hay un promedio, sino la moda de 23 días, es decir, la forma de presentación más habitual. ¿Sí? Es decir, el 40% más o menos de las teleoginas llegan a los 23, 24, 25 días, completan el ciclo. Sufre dos mudas en esta parte parasitaria, pasando de larvas a ninfas y de ninfas a adultos, en metalarvas y metaninfas, pero también tiene extremos de 20 días de mínimo y 41 días de máximo. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Es cuando flexibilizamos demasiado los intervalos entre tratamientos, cosa que ha venido ocurriendo en los últimos años, y queda mucho a criterio y no siguiendo las recomendaciones indicadas, dejamos que una gran parte de la población caiga al pasto, ponga huevos y continúe el ciclo. Cuando aplicamos productos cada 40 días, porque se nos ocurre, o cada 50, no estamos controlando efectivamente la población. Acá en el medio ustedes pueden ver el climatograma de Curuzú y pueden ver lo que es el nivel de lluvias y la curva de temperatura. Y esta barra roja establece esos 14 grados y medio, ¿sí?, que hablábamos hoy. Claramente todos los meses hay nacimientos. En esta etapa, en esta parte del ciclo, larvas y huevos, la parte no parasitaria, los factores climáticos tienen cierta incidencia. La incubación ocurre entre los 15 y los 40 grados, fíjense la línea. La humedad relativa aquí no tiene mayor importancia, sí en la eclosión, donde determina la eclosión la humedad relativa. También a menos de 15 grados no ocurre y a 30 se acelera. Y la supervivencia larval, que la luz solar directa afecta seriamente a las larvas, las deshidrata, pero en otoño e invierno prolongan su supervivencia. Las pérdidas económicas de estos tipos de parasitación. Las pérdidas económicas se agrupan en pérdidas indirectas y pérdidas directas. Las pérdidas indirectas son el costo de los garrapaticidas, la mano de obra y el mantenimiento de los bañaderos. Solamente para mencionar, en el caso de la mano de obra se considera que movilizar 100 cabezas de ganado para un tratamiento tiene el costo extra de un jornal. Y en el caso del mantenimiento de los bañaderos, el costo para mantenerlo en condiciones de trabajar correctamente tiene el valor del 5% del valor de uno nuevo al año. Las pérdidas directas, como pueden ver, son numerosas, abarcan desde la depreciación de los cueros, el problema de mortalidad por parasitación, mortalidad por enfermedades asociadas, esto es tristeza, el costo de tratar los animales enfermos, ¿sí?, los efectos sobre el peso corporal y efectos sobre la tasa de natalidad. Hablando del tema de tristeza, que va a hablar el doctor Mangol, solamente tener en cuenta que hay una prevalencia del 2%, el 50% de los animales en líneas generales en nuestras condiciones extensivas muere sin ser tratados. El otro 50% que es tratado y se recupera tarda un año en alcanzar una eficiencia productiva y reproductiva, con lo cual si uno tiene que calcular además el costo o la pérdida, se calcula como que está pagando un 50% del canon de pastaje. Y además del costo del tratamiento, ese animal que no está produciendo nada paga un pastaje, la mitad del pastaje. Algunas cuestiones a tener en cuenta son, en el caso de la erradicación de la garrapata, ¿sí?, tener en cuenta que el área de anaplasma excede
en bastante el área de garrapata, y anaplasma es transmitida por un montón de vectores aparte de la garrapata. Esto solo para tener en cuenta, después el doctor seguramente va a comentar. A nivel general existe un consenso importante en que el problema más grave, la pérdida más grande que ocurre por garrapata es la disminución en la ganancia de peso. Y esto está dado porque cada teleogina que cumple el ciclo en 23 días consume hasta 3 centímetros de sangre. Entonces un animal fuertemente parasitado pierde 40 litros al año de sangre. Y esto tiene que ver con 3 componentes. Por un lado la anemia que produce perder sangre, y por el otro lado un efecto anorexígeno, es decir, tanta garrapata le genera estrés al animal y eso provoca un efecto anorexígeno que es disminución de apetito, no quiere ni comer. Y además produce alteración del metabolismo y la digestión. Esto se traduce en pérdida, que pueden ser hasta 3 gramos de carne por teleogina o hasta casi 9 centímetros de leche por teleogina. Es el equivalente en consumo. Un animal parasitado deja de ganar hasta 80 kilos al año. En una de las últimas revisiones acerca de las pérdidas por garrapata que se hicieron, se hizo una revisión de varios trabajos y se llegó a la misma conclusión prácticamente. En el caso de animales de tipo británico, las pérdidas son de hasta 2.7 gramos por teleogina y las razas cruza hasta 2.6. Lo más interesante de los trabajos estos es que determina que hay una alta correlación entre la cantidad de garrapata y la pérdida de peso en animales con poca comida. Pero a la vez hay una correlación negativa fuerte entre ganancia de peso y cantidad de garrapata en animales con mucha comida. Es decir, aún comiendo bien el animal, cuando tiene garrapatas deja de ganar peso, gana menos. También produce un animal de zona de garrapatas, tiene una alteración en la estructura del cuerpo, sigue alterando la relación músculo-grasa. Un animal que fue criado en zona de garrapatas tiene esta relación de 3,53, un animal sin garrapatas 4,52. Y así se suceden las pérdidas. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne necesitamos 8.500 calorías de energía metabolizable y cada garrapata nos consume 19 de esa cantidad. Si uno toma en cuenta los valores que veíamos hoy, según las zonas, las tasas de parasitación diarias, y lo multiplica por 365 días y por 2.6 gramos, que son las pérdidas por teleogina, ustedes pueden ver según el nivel de parasitación, cuánto dejamos de ganar por animal. Esa es la cantidad. O sea, nuestra zona es una zona favorable para el desarrollo de la garrapata. Los niveles de parasitación pueden llegar a ser altísimos si no hay control o si el control es deficiente o si las herramientas de control no funcionan. Podríamos llegar a tener niveles de parasitación muy altos y esto es lo que dejamos de ganar. También desde el punto de vista de la leche, ¿sí? Si bien acá no es una zona tan vera, pero claramente podemos entender por qué una vaca que está dando de mamar al ternero y tiene garrapatas, el ternero va a ser más liviano. Algunas cosas para relacionar. Ustedes han visto esto muchas veces. Es un estudio del INTA Mercedes donde determinó, de muchos años, que una vaca de cría con condición corporal 2 se preña al 55%. Una vaca corporal de condición corporal 3, 80%. Y fíjense lo que sucede. En zona de garrapata, nuestro servicio coincide con los 2 picos de nacimiento de larvas de garrapata, de grandes parasitaciones, otoño y primavera, y si generalmente llegamos al servicio con una condición corporal muy límite, 2, con un ternero lactando y además con garrapatas. Es difícil preñar en esas condiciones. Los australianos midieron esto y genera un estrés fisiológico y nutricional, tanto en machos como en hembras, que se considera como una demora en la preñez y afecta el 10% de las hembras. Es decir, en estas condiciones nosotros estamos arrancando
un 10% abajo. También esto es para tener en cuenta. Cuando uno quiere medir eficiencia de un rodeo de cría, usa esta fórmula de terneros por hectárea, donde una parte importante tiene que ver con la cantidad de vientres sobre vacunos totales. Y la cantidad de vientres sobre vacunos totales aumenta cuando podemos entorar antes la vaquilla. Entonces somos más eficientes. Pero es importante tener en cuenta que esa vaquilla, primero un buen destete, y desde el destete a su primer servicio tiene que ganar 250 gramos por día para, según las cruzas y la raza, llegar a su primer servicio con el peso adecuado. En condiciones de tener garrapata en cantidad y no poder controlar, difícilmente podamos lograr esto y dejamos de ser eficientes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en líneas generales, teniendo en cuenta que el sistema, tenemos que destetar lo más pesado posible, entorar cuanto antes la vaquilla, aumentar el porcentaje de vaquilla de reposición, aumentar la relación vientre sobre vacunos totales para tener más cantidad de terneros por hectárea. Entonces, con todas estas pérdidas que fuimos viendo, ¿sí?, podemos ver si realmente la garrapata puede llegar a condicionar el sistema de cría. Una pregunta que se tienen que contestar ustedes. Para graficarlo, un animal con garrapata es como querer llenar un tacho con líquido que tiene agujeros, ¿sí? Es bien así, para hacer gráficos. En esos agujeros se va todo lo que ustedes hacen de manejo, invierten en nutrición y en genética. Esto está tomado, son datos antiguos, pero es interesante ver cuánto pierde como provincia por tener garrapatas corrientes. Y nace de un estudio, un análisis que se hizo en el 95 y en el 99. Y fíjense, en esos años, la garrapata ocasionaba una pérdida económica anual equivalente a casi el 31% del Producto Bruto Ganadero. Cada 3 años y pico se pierde el equivalente a uno entero, o el equivalente a 45.000 toneladas de carne, 85% del consumo provincial total en ese entonces. Se pierde el equivalente a 180.500 terneros anuales, el 25% de los terneros comercializados fuera de la provincia. Es decir, todos perdemos. La resistencia. Esto es un tema que me interesa, si bien por ahí hay algunas cuestiones por ahí un poquito técnicas, pero es interesante que comprendan el fenómeno y que comprendan la gravedad de las consecuencias del fenómeno. En líneas generales, el concepto es la habilidad de una población de parásitos de tolerar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de los individuos de la misma especie, normal o susceptible. Y tiene algunas características como ser preadaptativo, genético, heredable, dinámico, irreversible e ineludible. ¿Sí? Como sucede por mutaciones genéticas al azar, el fenómeno es preadaptativo, es decir, a través de esas mutaciones al azar puede suceder que estén generando resistencia a un producto que no ha sido aún puesto en el mercado. Es genético, ¿sí?, ligado a los genes, por lo tanto es heredable, es dinámico, es irreversible, es usualmente irreversible, es difícil lograr volver a tener la sensibilidad original y es ineludible, es decir, no podemos evitarlo. Hay algunos factores que influyen en la aparición y en la velocidad con la que se desarrolla y son factores genéticos, factores biológicos. En estos dos primeros grupos no tenemos forma de intervenir. Sí, en los operacionales y en donde hacemos macana, ¿sí?, porque tenemos la posibilidad de elegir el tipo de producto que usamos, la frecuencia, la dosis, todo eso en lo que interviene el humano y donde tenemos bastante responsabilidad en la aparición de la resistencia. Si uno lo grafica, la frecuencia de aplicación de un mismo garrapaticida es uno de los disparadores de la resistencia. ¿Por qué? Porque eso genera una gran presión de selección y dispara la resistencia. Primero hay una fase de establecimiento que sucede por esas mutaciones naturales, al azar e independientes, cuando simultáneamente aparece el uso del químico, esos genes que se habían
establecidos se multiplican de manera rápida si los genes son dominantes, de manera lenta si son recesivos, y luego cuando el gen está difundido en la población, cuando vemos falta de eficacia en el campo, cuando no podemos despachar la hacienda porque después de 5 años no baja la carga, estamos en esta fase de emergencia y lamentablemente ahí no tenemos forma de retroceder. Es decir, cuando estamos acá perdimos una herramienta de control de manera irreversible. Estos genes codifican distintos mecanismos en la garrapata que hacen que tenga resistencia de la penetración, es decir, altera su estructura externa para impedir la penetración del químico, ¿sí? Altera el metabolismo de manera tal que puede aumentar la degradación o aumentar la velocidad de excreción. Se hace insensible en el sitio de acción. Esto, para graficarlo, es como cambiar la cerradura de una llave, es decir, la llave no anda más. Y también hay resistencia del comportamiento, es decir, se ha visto, está comprobado que en el caso de la larva de la garrapata, cuando sube, y por ejemplo, si hicimos un baño mal hecho y no se mojó todo el animal, una aspersión mal hecho, busca el lugar donde no está el químico. Es decir, la garrapata tiene un arsenal bastante importante para hacer frente a lo que nosotros hacemos. La situación actual. En líneas generales, esta es la historia regional de cómo fueron apareciendo al comercio, al mercado los garrapaticidas y cuando aparecieron los problemas de resistencia. Lamentablemente, a nivel regional y a nivel mundial, no queda molécula sin reporte de resistencia, es decir, todas las moléculas ya tienen diagnóstico de resistencia. Fíjense lo que sucede en Uruguay, que está haciendo mucho diagnóstico de sensibilidad, mucho diagnóstico de resistencia. Desde el 2009 para acá hay muchísimos casos, muchos predios de cepas multiresistentes, es decir, cepas resistentes a varios grupos químicos a la vez. En Argentina se considera un periodo, una vida útil de 12 años, en promedio. No hay diagnóstico de resistencia oficial a las avermectinas, sí a la mitraz desde el 2010, pero es importante entender que la falta de diagnóstico no indica ausencia del fenómeno. Solo ver con lo que está pasando en Uruguay, que tienen una idiosincrasia parecida, razas parecidas, manejos parecidos, productos parecidos, lo mismo Río Grande do Sul en Brasil, podemos tener en cuenta lo que podría estar sucediendo acá. Y además que por esa aplicación, ese uso indiscriminado que hemos hecho de las ivermectinas, del grupo de las lactonas, ya en el 2005-2004 se informaba en ese estudio de la FAO que el 55% de los lotes muestreados tenían resistencia a parásitos gastrointestinales. El año pasado se volvió a hacer un estudio y más del 90% de esos rodeos tienen resistencia en parásitos gastrointestinales a las ivermectinas por el uso indiscriminado como garrapaticidas. A tal punto que varios parasitólogos dicen que ya no es un ectoendoparasiticida. Respecto a la industria, es importante tener en cuenta que en este tema de garrapatas y resistencia, la industria que hace investigación también pierde, y mucho. Los procesos de investigación son muy largos y costosos, 10 años y $200 millones para poder poner una droga nueva en el mercado. Pero ha habido cambios en el mercado garrapaticida que hace que esto se prolongue, es decir, la posibilidad de aparición de una molécula nueva se está prolongando. ¿Y esto tiene que ver con qué? El problema de garrapatas en el ganado no es percibido con la importancia que realmente tiene por los productores. El mercado de ectoparasiticidas de mascota empezó a ser más importante que el de ganado, por lo tanto, el dinero de la inversión va a ese sector, es una realidad. Los requerimientos regulatorios se han incrementado, especialmente en seguridad para los animales, para los humanos, trabajadores y consumidores y medio ambiente. Cada vez es más difícil poner en el mercado una nueva molécula. Y el problema de la resistencia, porque la vida útil de la droga es muy corta, entonces no hay retorno de la inversión. Por lo tanto, la industria
hace rato lo viene diciendo, no puede reemplazar los garrapaticidas actuales hasta quizás dentro de 10 años. Y es importante tener en cuenta, en el caso nuestro, como zona productora de terneros que exporta a zonas limpias, que desde la década del 90 la industria no investiga principios activos para baños de inmersión. ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas de las posibles consecuencias de todo esto es, al aumentar el área de difusión de la garrapata, incrementarse la población de garrapata y al tener limitado las herramientas de control, va a haber menores índices de producción, por lo tanto baja rentabilidad. Están íntimamente ligados el problema de la garrapata, la resistencia y la presencia de residuos. Ustedes habrán escuchado en los últimos años del caso de Brasil y este año del caso de Uruguay con los residuos de garrapaticida, la cantidad de evolución de embarques de carne. ¿Sí? Hay una directa relación, por lo cual nos plantea una serie de obstáculos a la hora de querer exportar. Desde el punto de vista de exportadoras de ternero, en el caso de la provincia de Corrientes, este tema de la resistencia en los principios activos para baños de inmersión, la no investigación para nuevas drogas para baños de inmersión, nos plantea ciertas dificultades a la hora de exportar limpia la hacienda. También la provincia sufre porque al disminuir el Producto Bruto Ganadero disminuye el aporte al Producto Bruto Geográfico y Corrientes es muy ganadero, por lo cual el impacto es importante. Y el tema de contaminación del medio ambiente, que en algún momento nos va a pasar factura. Nosotros no lo relevamos, pero los uruguayos sí, y ellos pudieron llegar a la conclusión que en los últimos años habían desechado al medio ambiente 30 millones de litros de garrapaticidas, y algún efecto tiene. Respecto al manejo de la resistencia, básicamente el objetivo es postergar lo máximo posible la aparición del fenómeno, porque es ineludible. Entonces, el objetivo es postergar lo máximo posible la aparición de resistencia a través de programas que toman herramientas de lo que es el control integrado de pestes que viene de agricultura, que es un concepto muy amplio y por lo tanto hay que tomar algunas herramientas para hacerlo más concreto. Una es el diagnóstico. No se pueden armar ningún tipo de programas eficientes si no se hace un diagnóstico previo de resistencia a los garrapaticidas en cada establecimiento, para saber con qué droga se puede continuar trabajando. Estos programas deben estar basados en los conocimientos de epidemiología y ecología local o regional. De referencia sirven y mucho los estudios del doctor Ivankovich del INTA. La rotación de principios activos de distintos mecanismos de acción. Esto es fundamental. El programa que vayan a adoptar tiene que basarse en la rotación de principios activos de distintos mecanismos de acción. Para esto tienen que hacer diagnóstico y el uso prudente e inteligente del arsenal terapéutico aún eficaz. Y esto para cerrar, si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Muchas gracias.